Hola, ¿qué tal amigos? Hoy en Autocampes llegamos a la Semana Santa, estamos preparando este vehículo, el último que nos queda para entregar, ya está todo alquilado y reservado toda la Semana Santa, como básicamente cada año, y ya tenemos bastantes reservas para agosto, julio, etcétera. Bueno, sigamos con el tema de la mecánica de las autocaravanas y en particular sus defectos endémicos, o sea que son defectos que se reproducen en muchas series de estas mecánicas que llevan la mayoría de nuestras autocaravanas. Deciros también de que estos defectos que no se reproducen en todas las series ni en todas las autocaravanas, ni mucho menos. O sea, son cosas eventuales que pasan de vez en cuando, pero que no siempre se reproducen. De hecho, las casas comerciales, los que venden autocaravana y más que nada las, eh, por ejemplo, estamos hablando de Ford, los concesionarios Ford, si vais a hacer una revisión en el concesionario, es posible que os hagan una campaña para revisar aquellos defectos que puede tener el vehículo y que saben que en aquellos años se reproducían, ¿no? Bueno, es interesante hacerlo de vez en cuando o preguntar, simplemente preguntar. O sea, no es obligatorio para vehículos viejos, ni siquiera para los nuevos, hacer revisiones, cambio de aceite y filtro, etcétera, etcétera, en las casas oficiales de la marca. En este caso estamos hablando de Ford, podríamos hablar de Fiat o de lo que sea, de Mercedes, etcétera. Pero sí que es interesante preguntar de vez en cuando si hay que hacer alguna revisión, alguna campaña, alguna sustitución, porque los mecánicos, digamos, normales de pueblo muchas veces no tienen esa información, ¿no? Y a veces, muchas veces, las campañas estas son gratuitas, ¿no? Es interesante hacerlo. Bueno, sigamos con el tema de los defectos que se detectaban. Uno de los más clamorosos, famosos y, bueno, muy populares son eh, las mecánicas que se hicieron a partir de 2006, 7, 8 o algo así. El problema de la Ford con mecánica Puma, cierta serie, no todas, ojo, no todas. De hecho, hay los que tienen doble rueda trasera, que son una minoría de autocaravana, pues no solían tener este problema. No me digáis por qué, tal vez porque se montaba otro tipo de mecánica que no desarrollaba este problema. ¿Cómo poderlo detectar? Bueno, básicamente haciendo una revisión en un taller donde os puede comprobar la situación del motor y también poner una maquinaria bastante buena que detecta si empiezan los problemas o si la cosa ya ha sido arreglada. Hay muchas autocaravanas, estamos hablando de 18 años. Hay muchas autocaravanas que ya han tenido una reparación de este problema o que ya se ha reservado. No quiere decir que lo vaya a tener otra vez, ni mucho menos. De hecho, con un correcto mantenimiento, sabiendo lo que hay que hacer a tiempo, pues nada, se resuelve el problema, ¿no? Bueno, deciros de que aparte de esto, los otros problemas mecánicos de Ford últimamente, desde que empiezan a tener partes electrónicas, que es mucho, pues son problemas electrónicos, ¿no? O sea, como hay sensores de contaminación, de GR, de escape de gases, etcétera, porque hay que obedecer a una normativa europea nueva, ¿no? Desde hace ya años, ya estamos hablando de 8 o 9 años o así, 2014, 2015 y tal, que es cuando se empezó a implementar el AdBlue también, que bueno, es otra historia, que hay que controlar un poco y que el vehículo básicamente de vez en cuando hay que mirarlo. O sea, el problema viene cuando el vehículo está parado mucho tiempo y bueno, a veces las cosas pues se dejan, la batería baja de potencia, la de Blue se cristaliza y hay otra serie de problemas que también existen cuando el vehículo está parado mucho tiempo. Es interesante moverlo de vez en cuando. Bueno, básicamente los que yo conozca son estos, los que hemos vivido nosotros personalmente han sido este tipo de problemas, sea electrónico, sea del este problema del cuarto cilindro que se resolvía.
bueno, hablando inclusive con la casa, porque os doy un ejemplo. Después de, por ejemplo, hace bastante años, ya unos cuantos años, tuvimos uno de estos problemas, ¿no? De un vehículo muy nuevo, con pocos kilómetros, tenía, no sé, 50, 60 mil kilómetros, y escribimos a Ford de España y después a Ford de Europa y le dijimos, oye, no es normal que un vehículo industrial con este tipo de motor tenga este tipo de problema y nos tengamos que gastar 6.000 euros para repararlo, cuando es un motor industrial que debería hacer tranquilamente 300, 400, 500 mil kilómetros sin ningún problema, si se hace un mantenimiento, ¿no? Después de insistir mucho, hay varios filtros para llegar al jefe, digamos, porque siempre te sale la atención al cliente, pero bueno, si insistes, después al final lo consigues. Al final, después de quejarnos bastante, pues nos dieron un descuento del 20% que no fue total, y lo que se hizo es cambiar medio motor, o sea, ni siquiera se reparó el problema, que era, creo que el cuarto cilindro, algo así, que estaba con un hueco, en fin, un desastre que valía bastante dinero y que no era lógico por los kilometrajes que había recorrido el vehículo. Ojo que la autocaravana no tenía garantía, o sea, si hubieran querido, hubieran dicho que no, pasar de todo y bueno, ya podemos quejarnos. Pero bueno, por lo menos nos ofrecieron un descuento y bueno, fue así. Se reparó, se cambió la mitad del motor, que es un tema bastante caro, se tardó bastante, pero bueno, al final el problema se resolvió. Lástima, ¿no? Pero bueno, ahora mismo, en este momento, no os voy a seguir, pero por ejemplo, hay una serie de mecánicas que han fallado muchísimo en el otro grupo que no es Ford, al que nos pertenece Ford, y que ahora se denomina Stellantis. Stellantis pues engloba Citroën, Peugeot, Fiat, Dodge y otros par de marcas más o más, que son muchas y que tienen una mecánica solo para turismo, ¿eh? Y que en ciertos casos falla y el tema es muy conocido, o sea, es súper conocido, el motor PureTech de 3 cilindros que hace que se rompa, básicamente, se rompa porque la correa, bueno, en fin, no os voy a explicar porque es un poco largo y lo podéis encontrar en muchísimos vídeos de gente que se queja sobre el tema y que no tienen nada que ver con las autocaravanas, pero nada, más bien tiene que ver con los coches y los grupos, pues al final, después de demandas de colectivos de personas, ¿no? De conductores y de asociaciones automovilistas, bueno, han dicho, bueno, vamos a resolver este problema porque no son uno, dos, tres o de vez en cuando, sino son miles de vehículos, turismos, ¿eh? O sea, no os alarméis que no son coches, que no son autocaravanas ni furgonetas, pues y han hecho un tema de compensación. O sea, al final, claro, porque estaba quedando muy mal la cosa. En autocaravana, en los años pasados, sobre todo en Francia, que son muy así, peleones en este tema, hubo un grupo de afectados a este problema muy grande que se unieron en la asociación y pusieron una demanda a la marca y tuvieron que resolver el problema a fuerza de abogado. Entonces, a fuerza de abogado se resolvió al final. Estos temas de los que se esté hablando no van a, es difícil encontrarlos. En la prensa es imposible encontrarlo prácticamente. En internet, tal vez en algún foro que otro se puede encontrar, muy pocos en España. Pero fuera de España sí que se encuentran porque, bueno, los afectados fueron bastante. Con esto no quiero poner miedo a nadie. Y acabo este vídeo diciendo que, número uno, no todos los vehículos estuvieron afectados. Número dos, estamos en 2024. Estamos hablando de vehículos que fueron construidos hace un montón de años, 15 años, y el problema lo más seguro es que está más que resuelto. Más que resuelto. Entonces, se han tomado las medidas necesarias para repararlo. O sea que tranquilos con este tema, ¿no? Que quedan muy pocos que se puedan romper. De todas formas, pues nada, estamos aquí para informar y no todos son rosas y flores, naturalmente, pero gracias por escucharme
que tengáis una buena Semana Santa de reflexión y cordiales saludos a todos. Nos vemos en el próximo vídeo.